¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Sabían que la marihuana ya está próxima a ser regulada en nuestro país? Y falta muy poco para que se expida esta ley. Precisamente el día de ayer se publicó la declaratoria de inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso de la marihuana. Un tema por demás controvertido, un tema interesante que tiene matices en materia de medicina, en materia del uso lúdico. ¿Cómo se regula? ¿Cuáles son esos aspectos más importantes que van a trascender en nuestro país en este nuevo escenario jurídico de la regulación de la cannabis en México? No se vayan, hablaremos con una especialista en el tema, la doctora Tiara Rodríguez. Ojalá nos puedan acompañar. No se vayan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy tenemos una muy agradable sorpresa y es un honor tener en este foro a la licenciada Tiara Rodríguez, maestra en Derecho y doctora en Derecho, egresada de la Universidad Marista, de la cual orgullosamente también soy egresado. Y tuve la fortuna también, además de tenerla como alumna. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Es un honor que esté aquí con nosotros. Y efectivamente la invitamos para hablar de uno de los temas que, si bien es cierto, están de moda en nuestro país, particularmente a partir del día de ayer, pues da mucho de qué hablar y es un tema que desafortunadamente no se ha tocado mucho, un tema que tiene muchas aristas, un tema que se puede ver desde varios puntos de vista, pero que sin lugar a duda obedece, considero en primera instancia, ya me corregirá la doctora, pues a influencia de carácter internacional que ha habido en distintos aspectos, en distintos países, y que, pues entre comillas, México no se podía quedar atrás. Hay muchos puntos de los cuales se podría hablar sobre este tema y vamos a hablar acerca precisamente de la regulación de la marihuana en nuestro país, la regulación jurídica del cannabis en México. Y bueno, pues es un tema muy vasto, muy amplio. Vamos a dar aspectos generales sobre este tema que sin lugar a dudas estoy seguro que va a ser de su agrado. ¿Cómo podríamos empezar, doctora? ¿De dónde nace esta necesidad tan urgente del Estado mexicano de que pareciera que de un día para otro tuvo la intencionalidad de tener una regulación sobre el famoso uso lúdico de la marihuana? Ok. Bueno, pues no, en realidad no es de un día para otro, pero sí es un tema poco comentado, es un tema del cual conocemos muy poco y solo por las noticias nos llegamos a enterar de algunas cosas, pero no necesariamente son cosas que entendemos, claro, ¿no? Como sociedad. Ahora, a México llega la reforma del 10 de junio de 2011. Eso pone a los derechos humanos por encima de cualquier cosa, ¿no? Lo pone en la cabeza de nuestra legislación y esa es la punta de lanza para el reconocimiento de derechos que quizá no estaban dentro de nuestra legislación, pero que sí estaban en instrumentos internacionales y al ser derechos inalienables, bueno, pues tenemos que adquirirlos, que defenderlos y que darles cabida en nuestro instrumento jurídico. Correcto, ha sido todo un proceso, entendemos, y si no me equivoco, esto comenzó con precedentes de la Corte muy importantes, si no me equivoco, 3 tesis de jurisprudencia que marcaron un hito y un parteaguas en la forma en que se regula y se va a empezar a regular a partir de ahora el tema de la cannabis en nuestro país. Si nos pudiera señalar ese resumen de estas tesis de jurisprudencia, que si no me equivoco empezó con una niña que tenía cáncer y que tenía la necesidad urgente de utilizar este tipo de medicamentos, ¿no? Sí, en realidad vamos a dividirlo, conforme a los derechos humanos, vamos a dividirlo en 2 ramas. El área medicinal va a atender al derecho a la salud, ¿no? Entendiendo como el bienestar más alto psicológico, físico y emocional de las personas. Entonces, esta niña sufre un síndrome que se llama Lennox-Gastaut. Y este síndrome causa hasta 400 ataques epilépticos únicamente mientras está despierta, porque en la noche también hay actividad cerebral, pero eso no está en el estudio. Entonces los padres descubren que niños que sufren este mismo síndrome en Estados Unidos usan el cannabidiol
que es una parte de la marihuana, para mitigar estos ataques epilépticos. En el caso particular de la niña Grace Elizalde, baja un 60% la cantidad de ataques. Recordemos que cada ataque mata neuronas, ¿no? Entonces, la calidad, la dignidad, la salud de esta niña realmente causaba un problema. Entonces, ellos acuden a la instancia administrativa, acuden a la COFEPRIS, y la COFEPRIS, con toda razón, conforme a la Ley General de Salud, pues niega la autorización para que ella importe el tratamiento, no importando que es demasiado caro, de hecho, la importación. Un niño en Colorado, con las mejores condiciones para la adquisición de este medicamento, es un tratamiento que cuesta $2,000 al mes, ¿no? Entonces llega este asunto a la corte, y la corte resuelve en pro de la niña, diciendo: hay que darle esta veta de oportunidad a la salud, al cannabidiol, como parte de la marihuana, para que esta niña mejore, ¿no? Entonces, así es como se resuelve el área de salud, y se va legislando al respecto. En realidad, de una manera paulatina. Le puedo decir que ya se habían hecho algunas reformas en 2017 respecto a la Ley General de Salud para autorizar tanto la ciencia como la medicina. Sin embargo, no estaba reglamentado. Entonces no teníamos en la instrumentación para decir el cómo íbamos a actuar. Entonces, ese reglamento se acaba de dar en enero apenas, y bueno, ya por eso están saliendo algunos artículos, tanto cosméticos como médicos, con base en la marihuana, ¿no? En ciertos elementos de la marihuana, porque no todo es igual. Claro, es en función del gramaje, si no me equivoco, ¿no? Sí, tiene que ver una combinación entre cannabidiol y THC. No somos doctores, médicos, pero básicamente es el 1% de THC, ¿no? El que se maneja. Esto no causa que una persona que médicamente consuma va a estar evadido de la realidad, o va a tener estos efectos que sí lo tendría un psicotrópico, ¿no? Va a estar plenamente en realidad con un medicamento controlado, pero digo, con la mejor oportunidad de salud. Claro. En torno a esto, como comentábamos esta charla, hay muchas aristas, muchos puntos interesantes, pero y gracias al hecho de que Estados Unidos pues nos lleva mucha ventaja, 30, 40 años de que ellos ya empezaron a regular el uso del cannabis, incluso para fines lúdicos, para fines medicinales, y algo que hay que reconocer, y lo que hemos estudiado, es el hecho de que ellos regulan la percepción o el ingreso por concepto del consumo de la marihuana para fines de carácter educativo, es decir, en algunos estados de los Estados Unidos de América, esos ingresos los aplican directamente a la educación, que la verdad eso yo lo considero como ejemplar, por un lado, y por otro lado, la verdad es que el avance en cuanto al estudio de los efectos en la medicina o para efectos medicinales es increíble, como los que acaba de referir. Y en este contexto también algo que a mí en lo particular me llama la atención y me gustaría que pudiera ahondar un poquito más al respecto, es que en los estudios que se han llevado a cabo desde un punto de vista meramente científico, no se logró enfocar, localizar o identificar que la marihuana implicara homicidios, delitos o la comisión de delitos. Por el contrario, el alcohol, bueno, pues cuántos delitos se cometen desgraciadamente derivados del mismo. Y lo absurdo, lo paradójico es que el alcohol está permitido y la marihuana no está permitida. Es uno de los puntos que no logramos entender cómo se maneja la industria, ¿no? Ok, bueno, pues el antecedente lo volvemos a tener en la Corte, ¿no? Con la sentencia 237-2014. En esta sentencia se reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es una libertad residual. Es una libertad que no vamos a encontrar contenida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero que sin este accionar
nosotros no podemos ser nosotros. Lo reconoce el legislador con fundamento en el artículo 1, ¿no? Cuando los derechos humanos se ponen por encima de todo, y se avanza en el tema, y entonces 4 personas físicas promueven diciendo: yo tengo todo el derecho del mundo a experimentar lo que yo decida en mi cuerpo, siempre y cuando, por supuesto, no cause daños a terceros. Es mi derecho, inclusive la dignidad de la persona se habla, y teniendo una constitución libre y democrática, la Corte dice: efectivamente, no hay un prototipo de mexicano. No tienen todos que usar uniforme azul, gorra amarilla. No hay un prototipo de mexicano. Entonces, sí pudieran experimentar esto, ¿no? Pudieran experimentar el autoconsumo de la marihuana. Esto, al otorgar el derecho, no quiere decir que queda de una forma desprolija. Sí, la propia Corte dice: pero va a haber elementos de control. El Estado puede controlar este tema, ¿no? Es una sustancia controlada, no es para todos, por ejemplo, no es para menores de edad. Y aunque el proyecto de ley ahora nos dice no sería para menores de 18 años, la Corte en algún momento, basado en ciencia, dice: en realidad a los 21 cierra la corteza cerebral, 21 o 22 años. Antes de esto, los efectos de la marihuana sí pudieran tener una implicación de adicción. En este andar de la Corte de decir, bueno, cuáles son las implicaciones basadas en ciencia, vamos a ver que no se trata, como creíamos todos, de una droga puente, no da acceso a otras drogas. Y también vamos a encontrar esto que usted me comenta: no es una droga que forzosamente incida en la comisión de algún delito, ¿no? E igualmente lo que usted me comentaba, sí se equipara al alcohol y al tabaco, que también son drogas, pero tienen un tratamiento totalmente distinto. Entonces, es importante el tema de los derechos humanos, porque ahí dicen: vamos a tener una perspectiva de salud respecto del tema de la marihuana, tanto en el tema medicinal como en el tema lúdico. Vamos a darle un tratamiento de salud y no un tratamiento de persecución criminal, una política criminal o de seguridad pública. Tal como alguien que se excede en copas, de pronto las consecuencias son administrativas, ¿no? Estará retenido por 36 horas máximo. En el caso de alguien con un consumo excesivo, no sería la misma consecuencia. La consecuencia sería estar en la cárcel, ¿no? Entonces, no es el fin que persigue el Estado. El Estado persigue un fin de dar tratamiento, de ayudar a estas personas que quizás sí tienen ya un problema de adicción, porque también lo que usted me comentaba, no está tan desarrollado el tema científico al final del día, y no en todas las personas causa el mismo efecto, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Sin embargo, de lo que se entiende y con lo que contamos, es una droga que no va hacia la comisión de delitos y lo que ya platicábamos, ¿no? Pues yo creo que dentro de las implicaciones de esta regulación inminente, porque si no me equivoco ya el Senado ya lo aprobó, falta que se publique nada más la ley, tiene implicaciones muy interesantes, y yo considero que estos dos grandes pilares que usted acaba de señalar, el aspecto medicinal, el aspecto de este derecho humano del libre desarrollo de la persona para el fin lúdico, el uso lúdico de la marihuana, va a pegarle al aspecto de la industria a favor, por llamarlo de alguna manera, para un desarrollo de industrias nuevas que no existían en nuestro país. Por ejemplo, el tema medicinal que ya comentaba, el tema de la distribución, que por supuesto ya lo regula esta ley que está pendiente por publicarse, quiénes van a ser las sociedades o las asociaciones que van a poder distribuir este tipo de productos, que me queda claro que no van a ser importados, que se van a producir en territorio nacional.
Y un mercado o una actividad o una industria nueva, por supuesto como la hay en California y en Estados Unidos, van a ser aquellas industrias que se van a dedicar a asistir a aquellos empresarios, entre comillas, nuevos, de cómo tratar a la marihuana, cómo preparar el producto, ¿no? Entre otras tantas áreas nuevas, y definitivamente va a despertar áreas que nunca nos hubiéramos imaginado, como el caso también que existe en Estados Unidos del aspecto del turismo, ¿no? Nos queda claro que en Europa, por ejemplo, si no me equivoco, en Bélgica, pues están autorizados, como en algunos países de Latinoamérica, pues algunos lugares especiales para su consumo, solamente de las personas que habitan en esa zona. Me queda claro que en Uruguay hay otro tipo de regulaciones un poco más amplias o más flexibles, y esto definitivamente se podría decir que incluso hasta podría disparar a un tipo de turismo, ¿no? ¿Qué opina al respecto, doctora? Sí, bueno, en el tema legislativo vamos un poco lentos. Lo que sucedió ayer, el día de ayer, 28 de junio, fue muy importante porque en realidad, como ya lo hemos venido viendo, todo este avance en nuestro México acerca de la marihuana viene de la Corte. La Corte incita al legislativo a hablar al respecto, a regular al respecto. Sin embargo, como ya lo platicábamos, el tema medicinal en enero ha quedado resuelto en su mayoría, porque es un tema muy, muy amplio, ¿no? Pero en el tema del libre desarrollo de la personalidad, que sería para usos lúdicos, estamos en el vaivén aún de la discusión en las cámaras. Del Senado se fue a la de diputados, los de diputados se la regresaron al Senado y todavía hay trabajo por hacer. Sin embargo, ayer con la Declaración General de Inconstitucionalidad, de acción de inconstitucionalidad, se quitaron aquellos párrafos que de alguna manera eran impedimentos para el uso lúdico de la marihuana. La Corte elimina estos párrafos y también dictamina ciertos efectos. Dentro de los efectos le da instrucciones a la Secretaría de Salud, le da instrucciones a la COFEPRIS, y también dice no se podrá manejar, no es para menores de edad, ya le da ciertos parámetros. Y de alguna manera, dentro de los votos de los ministros el día de ayer, sí hubo un llamamiento a decir, llevamos 3 extensiones de tiempo para que el legislativo resuelva. Tenemos un proyecto de ley que a mi parecer es vasto, sin embargo creo que no cumple con todo lo que debería de proteger a aquellos que decidan consumir, ¿no? No se habla, sí se habla de políticas de salud, de que habrá campañas para proteger a estas personas, bueno, tanto a los que ya están, como educar a las personas que quieran conocer del tema. Habla de cierta prevención, pero por ejemplo no está considerada la parte fiscal, no está considerado que, por ejemplo, si hay una sanción administrativa, que sí la ley toca sanciones administrativas, bueno, que este presupuesto se fuera justamente a atender el tema, como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Esto, yo creo que en América en general, aún no tenemos los temas resueltos. Aún Estados Unidos no tiene el tema resuelto, ellos mismos lo dicen, ¿no? Sin embargo, sí nos podemos allegar, la Corte nuevamente también es algo que dice, hay que allegarnos al derecho a comprar. Entonces, tenemos casos como Holanda, tenemos casos como España, Bélgica, que usted me mencionaba. España, por ejemplo, tiene clubs con personas inscritas para que en ciertos lugares ellos puedan fumar libremente, porque incluso también la Corte lo dijo ayer, hay que respetar el espacio aéreo de las personas. La ley lo contempla, el proyecto de ley lo ha contemplado. No podemos estar cerca de escuelas, no podemos estar cerca de iglesias, no podemos estar en parques, ¿no?
pero como todo, tendrá que irse regulando, tendrá que tener sus medios de control y de verificación y de certificación, que esto me parece que va en dos vías. El hecho de que haya una certificación, como lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Podemos asegurarnos de que esta marihuana, este gramaje de marihuana que yo compré, realmente es marihuana. Uy. ¿No? Es importante los acercamientos que yo he tenido en exposiciones o cosas por el estilo. Sí les importa a esta industria, ya es una industria incipiente, sí les importa la calidad. Y les importa porque es un tema restringido, es un tema estigmatizado, es un tema que si nosotros nos vamos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, vamos a ver que más o menos hasta 2009 es un tema satanizado. Claro. Entonces, tenemos mucho que trabajar en el área cultural, tenemos mucho que trabajar para entender el área médica, para entender qué gramaje yo no podría consumir porque quizá en mí se haría un daño, qué calidad puedo adquirir, qué clase, ¿no? Tenemos que avanzar mucho en este tema. No sé si nuestros legisladores estén preparados. Espero que se alleguen del derecho comparado, porque no somos los primeros, como usted bien lo dice, ¿no? Holanda es un tema muy desarrollado, España, aquí mismo los uruguayos, Estados Unidos, me parece magnífico esto que hacen redondo. Hay una partida derivada de las sanciones administrativas para dar tratamiento, para dar prevención, tienen dispensarios. Eso tiene que existir en México. ¿Por qué? Porque si no vamos a sacar una ley que quizá va a dar los instrumentos para ejercer nuestro derecho, pero no nos va a cuidar. Y la ley tiene que cuidarnos. Claro. Se tiene que ver en forma armónica todo este tipo de situaciones. Me queda claro que es una regulación muy, muy incipiente, que México está en pañales, como lo ha estado en otro tipo de leyes, por ejemplo, la ley famosa FinTech, ¿no? Que en aras de regular en otro escenario el tema de las criptomonedas, bueno, pues como que falta todavía mucho por avanzar en ese tema. En el caso concreto del cannabis, bueno, pues es un primer paso, pero nos queda claro que si no se regula debidamente en forma armónica, pues va a ser una ley acéfala, una ley que no va a regular otros aspectos en el tema de salud. Y por otro lado, bueno, pues nos queda claro que las expectativas o las distintas aplicaciones que esta nueva regulación puede implicar, ojalá sea en beneficio de la salud, ojalá sea en beneficio, entre comillas, de este libre desarrollo del ser humano, en el caso de aprovechar esa determinación que ha emitido la Corte, y que, por cierto, dicho sea de paso, considero que esta resolución va a generar mucha controversia en tergiversar la interpretación que ha llevado la Corte, porque si bien es cierto, ya se declaró pues ilegal esa prohibición, el punto es que todavía, hasta en tanto no se publique finalmente la ley, no el proyecto, sino la ley como quede finalmente, pues ya podríamos hablar de que no hay restricciones. Hoy, con todo y esa declaratoria de inconstitucionalidad, pues existe, o de esa declaratoria de la prohibición, pues existen restricciones todavía y la gente está confundida, ¿no? Sí, digamos el know-how de cómo funciona todo. Si no tenemos un instrumento claro en el cual nos diga, por ejemplo, como pretende el proyecto de ley, van a haber licencias y permisos, y depende de en qué lado de la industria tú estés para que yo te las otorgue, ¿no? Y cómo te voy a certificar, cada cuánto tiempo. Todo eso tiene que estar regulado, porque si no, efectivamente quedamos en un tema acéfalo, ¿no? Además de un tema muy importante respecto del tratamiento fiscal. De entrada, pues se iría el impuesto especial sobre producción y servicio, y hasta ahí quedaría. Lo ideal, en algún momento, exhortando a los señores legisladores, es que esto pueda tener un seguimiento para una aplicación para la medicina, para la industria, para la ciencia o para la educación, ¿no?
se le puede dar muchos fines, pero ojalá copiemos en algo la experiencia de otros países. Sí, exacto. Por ejemplo, Suiza entendió bien el tema, entendió que iba en etapas, ¿no? Dentro de estas etapas, si no me equivoco, está el control de daños, tratamiento, la última es persecución de delitos, pero México me parece que tiene que entender en cuál de todas estas etapas está. A mí me parecería que aunque hay antecedentes que estuvo antes en México y que se podía conseguir en boticas y que podíamos, que ya se sabía que era para síndromes, aún así México, pues al menos de 1940 a la fecha, no ha tenido un tratamiento del tema, ¿no? Evidentemente, si estaba prohibido, todos los científicos se fue. Claro. O sea, cualquier estudio se fue y no es fácil, salvo que alguien esté en la industria, enterarnos de cómo está operando, ¿no? Claro. Es que toda la investigación, por ejemplo, interrumpa, viene del extranjero, no investigación en nuestro país porque no está permitida, nada más. Sí, por ahí de 1933 nosotros firmamos nuestro primer instrumento internacional, con el cual nuevamente vamos con la tendencia internacional de prohibir, ¿no? Venimos de esta etapa de prohibición. Sin embargo, a nivel internacional avanza el tema de derechos humanos y también se estudia la posibilidad de tener otro tratamiento al tema de las drogas. Estamos hablando específicamente de la marihuana, claro está, ¿no? Pero sí otro tratamiento porque se verificó ya que no tenemos grandes resultados con esta política prohibitiva criminal. En realidad la gente sigue consumiendo. Claro. Lo que tendremos que enfocar hoy es a informar, a estudiar del tema, pero también a quitar la estigmatización y a la calidad, que a mí me ha alegrado ver en mis acercamientos que sí les interesa el tema de cuidarnos y de la calidad, porque ellos saben que así como la tendencia internacional hoy les favorece, en algún momento no fue así. Claro. ¿No? De hecho, hasta un expresidente por ahí está ya involucrado y al cuarto para las 3 de empezar en la industria. Yo creo que hay muchos temas. Por mi parte, pues le agradezco muchísimo su tiempo, su espacio, su conocimiento y la humildad con la que transmite todo lo que sabe. No sé si como corolario quisiera dar algunas palabras para finalizar esta entrevista, agradeciendo su tiempo, doctora. No, siempre agradecerle, ha sido maestro mío, muy honrada yo de conocerlo y de que me tome en cuenta, de ser escuchada por usted y de seguir compartiendo estos temas que son incipientes. Usted es un doctor que siempre va a la vanguardia, que sostiene el título. Sabemos que tener un doctorado no es nada más colgar el título en la pared y una palomita, es estar publicando como lo hace usted, es estar dando conferencias, clases. Entonces me agrada muchísimo que haya abierto este espacio a una servidora para poder hablar del tema. Ha sido un honor, un gustazo tenerla y una sorpresa que estamos dando a todas aquellas personas que nos siguen en el Centro de Estudios Tributarios es que precisamente en forma conjunta con la doctora Tiara, próximamente vamos a dar un curso sobre la regulación jurídica de la cannabis en México, lo cual me alegra muchísimo. Y en este curso pues vamos a hablar ahora sí de cómo esta ley pretende regular el uso, la administración, qué autoridades están involucradas, si se requiere permiso, autorización, cómo se puede emprender o iniciar un negocio en este tema. Y bueno, no sé si quiera ahondar sobre algunos otros temas. Sí, doctora. La verdad es que el tema de la marihuana, parezcalo o no, es un tema muy amplio. Podemos observar personas que simplemente en el test de proporcionalidad se llevan 1 hora. En la marihuana para uso medicinal, bueno, pues acaba de haber una convención, se llevaron 2 días, ¿no? Es un tema nuevo, es un tema fértil, ¿no? Exactamente, entonces hay mucho que aprender, hay mucho que entender y bueno, México
Finalmente, hay muchas expectativas de varios mercados sobre México. Colombia está interesado en nosotros, y aunque es un tema no de importación ni exportación, sí están interesados, la comunidad internacional sí está interesada en enseñarnos en base a su experiencia, con base a su experiencia, cómo podemos hacer, cómo no cometer los mismos errores que ellos cometieron, porque así han planteado algunas pláticas, y creo que podemos transmitir un poco de ese conocimiento. Excelente, será un honor, un gustazo. Y finalmente, pues este curso, que próximamente lo anunciaremos, la gran ventaja es que es para el público en general, no va dirigido en particular a un sector, desde aquellas personas que tengan interés en términos generales, por mera curiosidad general, o incluso aquellas personas que tengan la intención de conocer el aspecto meramente jurídico, o simplemente para los emprendedores que digan, bueno, pues yo quiero entrar a este negocio, ¿por dónde empiezo? ¿Qué permisos necesito? Un tema verdaderamente fascinante. Pues muchas gracias, doctora, ha sido un placer tenerla, espero no sea la última vez que en esta entrevista. Vamos a seguir en contacto. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted. Gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde.